Hola chicos. Bien, continuando entonces con algunas de las operaciones básicas sobre los arreglos. En el video anterior vimos entonces este primer ejemplo en donde declaramos un arreglo con tamaño fijo, lo leíamos, lo imprimíamos, calculábamos la sumatoria de sus elementos y hicimos una operación de búsqueda dentro de las posiciones del arreglo. En este caso, entonces, aquí vamos a complementar, pero vamos a realizar un ejercicio con la segunda sintaxis que hemos visto también previamente, que es utilizando el concepto de puntero para hacer que el tamaño del arreglo pues, sea flexible. Bien, entonces vamos a crear un nuevo documento en blanco. Aumentamos el tamaño de la letra, guardamos. Voy a colocarle así mismo, ¿verdad? Aquí le pongo arreglo dinámico.cpp. Voy a guardarle en una carpeta de la anterior. Guardar. Bien, ¿qué necesitamos entonces aquí? Nuevamente necesitamos entonces el archivo de cabecera Biostream para hacer las operaciones de entrada y salida. Using namespace. A medida que nosotros vamos utilizando el editor, se va volviendo pues como más inteligente, por decirlo así. Entonces nos permite el poder autocompletar mucho más rápido algunas de las palabras pues, que previamente ya hemos utilizado y funciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? En este caso también vamos a incluir otro archivo de cabecera especial para hacer una operación, es la operación de llenado del arreglo de manera aleatoria. Entonces ya no necesitamos que el usuario ingrese los valores, sino que le vamos a decir al computador, calcúleme unos números aleatorios y esos números los vamos almacenando dentro de cada posición en el arreglo. Es una manera pues mucho más rápida de probar nuestras aplicaciones y nos evitamos pues tener que estar metiendo tanto dato cada que compilamos la aplicación. En este caso necesitamos el archivo de cabecera ctime. En este caso, en este archivo de cabecera hay una función que se llama time, que es la que nos permite el poder calcular los valores aleatorios. Y tenemos otro archivo de cabecera, que es el archivo de cabecera cstdelete. En esta archivo de cabecera existe la función srun, que es la que nos permite, perdón, aquí con D al final, que nos permite entonces el poder generar una nueva semilla de números aleatorios, y está la función run, que esta es la que ya nos permite pues calcular el valor aleatorio como tal. Bien, vamos a declarar entonces en este caso un arreglo también de tipo entero llamado valores, pero en este caso entonces vamos a utilizar la sintaxis de el puntero. ¿Qué significa esto? En este caso entonces vamos a utilizar una dirección de memoria en la cual vamos a poder almacenar muchísimos datos. Bien, ¿qué más necesitamos entonces? Como en este caso aquí ya nuestro arreglo no tiene tamaño, entonces tenemos que ir al usuario que nos ingrese el tamaño. Entonces vamos a comenzar a declarar aquí nuestros prototipos de funciones. Digamos aquí, leer el tamaño. Este va a ser el prototipo de función. Vamos a tener otro. Vamos a llamarlo llenar. Obviamente también podemos leer el arreglo, sí, claro, normal. Después de que le hemos dado el tamaño, el arreglo se comporta de manera igual o idéntica como si fuera un arreglo de tamaño fijo, como lo hicimos en el video anterior. Es decir, podemos hacer también esta operación de acá. Yo no la voy a hacer porque ya la hicimos pues con el arreglo anterior. Aquí lo que voy a hacer es que lo voy a llenar aleatoriamente. Bien, ¿qué más necesitamos entonces en este caso aquí? Bueno, sí, obviamente necesitamos una función que nos permita el poder imprimir el arreglo y poder verificar entonces cómo quedó. Verifiquemos hasta el momento entonces estas tres funciones, construyámoslas. Vamos a hacer entonces el main, nuevamente el return 0, y primero que todo vamos a construir entonces esta primera función de aquí. Vamos a leer el tamaño. Bien, le hicimos entonces, vamos a cargar una variable de tipo entero, llamémosla tam. Hacemos una operación de lectura y le decimos al usuario que nos ingrese el tamaño del arreglo. Y leemos CIM y leemos
la variable tam. Con base en esa variable, entonces vamos a dar el tamaño a valores. ¿Cómo lo hacemos? Valores igual operador de asignación de memoria new in, el tipo de datos con el que lo declaramos previamente, y le mandamos el tamaño. Ahí donde decíamos en el video anterior, bueno, el tamaño puede ser leído por el usuario o puede ser que esto sea una operación matemática. Pues obviamente, pues aquí también la variable puede tener una operación matemática previa y de acuerdo entonces a eso se declara o se crea el arreglo. ¿Ok? Bien, en este caso entonces voy a hacer la operación aquí. A ver, vamos a hacer la operación de imprimir, hacer el recorrido de la estructura y mostrar por pantalla. Puede ser que copiemos y peguemos del mismo ejemplo anterior que hicimos del arreglo de tamaño fijo porque es lo mismo. Incluso voy a hacerlo aquí mismo con el bucle while o puede ser con el for. Voy a copiar esta rutina de aquí y la voy a modificar muy brevemente para que nos funcione con un for. Entonces, for, necesitamos entonces aquí, declaramos, por dentro del for declaramos entonces la variable de control. En este caso entonces, y más. En este caso entonces ya nuestro bucle ya no va a ir hasta 10. Nuestro bucle tendría que ir hasta el tamaño del arreglo, pero no podemos colocar aquí tam directamente porque tam es una variable local, es decir, solamente es reconocida dentro de este método. Por lo tanto, aquí nos saldría un error. ¿Qué podemos hacer entonces en este caso? Bueno, sencillo, simplemente entonces quitemos esta variable de aquí y la declaramos, ¿vale? Control X, y la declaramos acá arriba. Entonces, de esa manera ya en cualquier método que nosotros realicemos y que necesitemos recorrer la estructura, entonces ya la variable tam ya tiene ese valor asociado que ha sido leído previamente en el método leer tam. Listo. Ok. Aquí ya pues como tenemos el ciclo for, pues aquí ya no necesitaríamos el i++, ya hay que borrarlo porque ya el mismo ciclo for pues está haciendo el aumento de esa variable de control. Y eso es todo. Vamos a probar estos dos métodos por el momento. Entonces venimos al método main, le decimos entonces dentro del main, vamos a llamar al método leer tamaño y voy a hacer la prueba de impresión directamente a ver cómo queda hasta el momento. No lo hemos llenado, pero quiero verificar cómo queda el arreglo ya después de haberlo creado aquí. Verifiquemos sintaxis, está bien, y ejecutemos. ¿De qué tamaño lo quiero hacer? De tamaño 10. ¿Bien? Entonces, en esta parte aquí donde, si recuerdan en el video introductorio a la parte de arreglos, decíamos entonces que cuando utilizamos la sintaxis del puntero, es necesario entonces hacer un proceso de limpieza sobre el arreglo, porque como es una dirección de memoria, entonces ya la dirección de memoria puede quedar con valores ahí aleatorios que estén dentro del buffer de entrada y salida de datos. Aquí nos aparecieron unos datos pues que uno llama que es basura, datos basura. Entonces es necesario que cada que utilicemos esta sintaxis de aquí, tenemos que entonces recorrer la estructura para limpiarla, diríamos nosotros ahí. Entonces dale un valor que ya nosotros entonces controlamos, ya bien sea lo asignamos a 0, a -1 o a lo que necesitemos. Entonces voy a incluir aquí, voy a anexar otro método más y vamos a llamarlo limpiar. Método limpiar. En el método limpiar es algo pues muy sencillo, simplemente entonces hacemos aquí la implementación de nuestro método limpiar. Vamos a hacer el mismo bucle for para recorrer completamente toda la estructura y que vale 0 y menor que tam. Ya todos los bucles se van a comportar entonces de acuerdo a lo que se haya ingresado en el tamaño. Esto lo hace también pues dinámico. ¿Y qué hacemos entonces? Que al arreglo valores en la posición y le asignamos un valor por defecto que puede ser 0 o puede ser cualquiera que se necesite. Vamos a darlo entonces como 0. Ahora sí, leemos el tamaño de la estructura, después la limpiamos y después la imprimimos en ese orden. Verifiquemos. Tamaño 10.
Ahora sí, todo quedó con un valor que nosotros sabemos, pues, qué es lo que hay almacenado ahí. Bien, perfecto. Vamos a hacer entonces, en este caso aquí, una nueva operación sobre el arreglo, de tal manera entonces eh, que podamos entonces llenarlo aleatoriamente, que es lo que pues, nos interesa en este caso. Entonces tengo nuestro método llenar por acá, vamos a colocarlo por acá al final. ¿Qué va a ser nuestro método llenar? Calcular números aleatorios entre un rango determinado y cada número aleatorio lo va almacenando en una posición dentro de la regla. Comenzamos entonces generando la semilla de números aleatorios. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la función sram y como argumento le mandamos entonces aquí la función time y como argumento de la función time la palabra null, como una sucesión de llamadas ahí. ¿Qué hace entonces esto? Básicamente genera una nueva semilla de números aleatorios. ¿Qué hacemos después? Hacemos el bucle normal nuevamente y que vale 0 y menor que tan y más. ¿Qué hacemos dentro del bucle? Valores en la posición y le asigno la operación matemática de 1 más, llamo la función RAM para calcular un número aleatorio. Eso entonces lo limito haciéndole porcentaje 100, de tal manera entonces que al hacer la operación matemática el número que me dé aquí, bien, quede entonces como máximo hasta el valor 100. ¿Por qué le sumamos un 1? Porque aquí muy posiblemente esto me dé un valor, cuando haga la operación matemática me dé 99 como máximo. Entonces aquí al sumarle 1, pues estamos garantizando que máximo me va a dar 100. O puede ser que esta operación matemática aquí me dé 0. Por lo tanto, entre sumarle 1, pues me daría 1. Entonces ahí es donde estamos limitando y sabemos que no se va a pasar nunca de ese rango. Como mínimo nos va a dar 1 o como máximo nos va a dar 100. Y llenamos entonces el arreglo. Comprobemos. Leemos el tamaño, limpiamos la estructura. Posteriormente, ¿qué hacemos? Vamos a llamar al método llenar e imprimimos al final para verificar. ¿De qué tamaño quiero el arreglo? De tamaño 15. Bien, de tamaño 15. Aquí tenemos entonces 15 datos aleatorios, donde el máximo aquí en este caso nos dio 100. Mínimo nos dio pues como el 4 por acá. Si vuelvo otra vez y verifico, nuevamente aquí, corramos nuevamente la aplicación, digámosle de tamaño 15. Me están dando datos totalmente diferentes. Imposiblemente, si usted está corriendo, está haciendo el mismo ejercicio que lo estoy haciendo aquí a medida que voy explicando en el video, para ustedes también los datos van a ser diferentes porque es algo aleatorio. ¿Ok? Bien. ¿Qué otras operaciones podemos hacer? Bueno, después de que hacemos esta parte aquí, ya el arreglo, como ustedes ven, el arreglo pues se trabaja normal. Siempre tenemos que referirnos mediante los corchetes a la posición donde queremos ubicarnos, donde queremos leerlo, llenarlo, bueno, lo que se necesite. ¿Bien? Es decir, que en este caso, pues las funciones que hemos hecho en el video anterior, por ejemplo, de sumar, de buscar el elemento, funciona igual. Bien, no hay ningún tipo de cambio con respecto, pues, aquí a la utilización del concepto, pues, de puntero como mecanismo de almacenamiento ahí, como si fuera una regla. Bien, ¿qué manejamos entonces? Por acá vamos a hacer otras dos operaciones sencillas aquí. Por ejemplo, vamos a calcular la frecuencia de un valor. Pongámosle aquí frecuencia. La frecuencia es saber cuántas veces aparece un dato dentro de el arreglo. Vamos a decirle entonces al usuario que nos ingrese qué dato quiere buscar. Es parecido al algoritmo de la búsqueda lineal o secuencial. Lo que pasa es que en este caso, pues ya lo que quiero saber es cuántas veces aparece el número. Entonces tenemos que hacer una pequeña variación con respecto al algoritmo de búsqueda lineal o secuencial que lo tenemos implementado aquí. Ya entonces ya no rompemos el bucle, sino que vamos buscando el valor, a medida que lo vamos buscando, vamos aumentando una variable.
Ya tampoco necesitamos pues la variable booleana, ni tampoco, bueno, repito, pues romper el bucle, porque ya lo que nosotros necesitamos es que se recorra completamente todo el arreglo. Bien, entonces vamos a tener aquí dos variables de tipo entero, uno pues que es el valor buscado y otro entonces que es el contador, que me va a decir entonces cuántas veces aparece ese valor dentro del arreglo. Entonces obviamente como es un contador, vamos a arrancarlo en cero. Le decimos al usuario nuevamente, ingrese el valor a buscar, ingrese el valor a buscar. Lo leemos, sein valor buscar. ¿Qué hacemos? Nuevamente, hacemos el bucle for para recorrer la estructura y que vale 0 y menor que tam y más. ¿Ok? Vamos aquí y hacemos la operación de preguntar. Si valor buscar es igual a lo que tiene valores en la posición y es porque encontramos. Ya hay una ocurrencia de ese valor dentro del arreglo. Por lo tanto, ¿qué hacemos entonces? El contador más. No rompemos bucle ni nada. Tenemos que seguir buscando hasta el final del arreglo para ver si existe otro valor también igual. Realmente aquí pues el uso de las llaves para este condicional pues no es estrictamente necesario porque recuerden que pues el condicional, si es una sola instrucción la que se va a ejecutar el condicional, pues no hay necesidad de llaves, pero pues voy a dejarlas así, no hay problema. Cuando ya termina de hacer todo el recorrido, entonces ahora sí, venimos y verificamos y le mostramos al usuario cout, que le decimos, bueno, cuántas veces apareció ese valor. Entonces, el valor buscar está tantas veces con veces. Dejémoslo hasta ahí. Y salto de línea. Si el valor no existe dentro del arreglo, no importa. ¿Qué nos va a salir aquí? Nos va a salir entonces 0 veces. El valor menos 100, por ejemplo, está 0 veces en el arreglo o está 0 veces. No importa. Si existe, entonces aquí me va a decir, bueno, ¿cuántas veces existió? Verifiquemos entonces. Vamos a llamar a nuestro método frecuencia desde el main. Bien, digámosle por acá frecuencia y verifiquemos. Tamaño del arreglo, voy a hacerlo grandecito para pues mirar a ver si se nos repite algún número para poder verificar bien. Si no, entonces vamos a modificar brevemente entonces el método llenar para que pues podamos hacer que se nos repitan números. Por lo menos aquí, a ver, 9548, no veo ningún número pues que se repita así a simple vista, no hay ninguno. Bien. Por ejemplo, busquemos el 80, sí, el 80. El 80 está aquí 2 veces. 80. Es que me dice el 80, el valor 80 está 2 veces, correcto. Nuevamente vamos a ejecutarlo. Voy a buscar un negativo. Yo sé que un negativo no está aquí porque los valores aleatorios pues van desde 1 hasta 100. Listo. Busquemos el menos 5. ¿Qué me dice aquí? El valor menos 5 está 0 veces. Correcto. Bien. Ok, ese es entonces una operación también sobre una operación pues muy común sobre un arreglo, saber cuántas veces está pues un valor dentro de la estructura. Bien, chicos, espero que esto les sirva para poder afrontar los ejercicios que están dispuestos en el campus y hasta la próxima.